Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer este divertido lápiz. Comenzamos por la parte del borrador. La primera vuelta se compone de un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Al finalizar esta vuelta tendremos 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento. Al finalizar esta vuelta tendremos 18 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos y un aumento. Al finalizar tendremos 24 puntos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos de un aumento. Al finalizar tendremos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 7 vueltas de punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, desde la vuelta número 7 hasta la número 13. Serían 36 puntos que nos quedaron de la vuelta anterior. Al final de la vuelta número 13 vamos a hacer un cambio de color, entonces no vamos a cerrar el último punto, sino que ingresamos lazada y cerramos con el color amarillo. Ahora vamos a hacer 24 vueltas de punto sobre punto con color amarillo, desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 37. Vamos a hacer un corte de esta hebrita que nos ha quedado de color salmón o rosa y vamos a hacer un nudito de la hebra de color salmón que acabamos de cortar y la de color amarillo que acabamos de ingresar. Como en las vueltas anteriores no hicimos aumentos ni disminuciones, continuamos con 36 puntos.
Al finalizar la vuelta 37 vamos a hacer un cambio de color a marrón claro o beige. En el último punto agarramos hebra y en vez de cerrar con color amarillo cerramos con color marrón. En la siguiente vuelta no vamos a agarrar las dos hebras como normalmente hacemos, sino solo la hebra trasera. Y vamos a hacer puntos deslizados en toda la vuelta. Serían 36 puntos deslizados tomando hebra trasera. Por detrás nos han quedado dos hebritas, la hebrita beige que acabamos de ingresar y la hebrita amarilla que tenemos que cortar. Entonces hacemos el mismo procedimiento, cortamos y hacemos un nudito entre ellas dos. En la siguiente vuelta vamos a seguir tomando la hebra trasera, pero vamos a hacer puntos bajos, 36 puntos en total que nos han quedado de las vueltas anteriores. En la vuelta número 40 vamos a hacer una secuencia de 10 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo vamos a hacer 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 33 puntos. En la vuelta número 41 vamos a hacer una secuencia de 9 puntos bajos y una disminución. Esto lo haremos 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 30 puntos. En la vuelta 42 vamos a hacer una secuencia de 8 puntos bajos seguidos de una disminución. Lo vamos a repetir 3 veces y al finalizar la vuelta tendremos 27 puntos. Ahora vamos a rellenar el lápiz y a medida que vamos tejiendo y cerrando, seguimos rellenando. En la vuelta número 43 vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos seguidos de una disminución. Esto lo vamos a repetir 3 veces y al finalizar esta vuelta tendremos 24 puntos. En la vuelta 44 vamos a repetir 3 veces 6 puntos bajos seguidos de una disminución. Al finalizar la vuelta tendremos 21 puntos. Vamos por la vuelta número 45, donde hacemos 5 puntos bajos seguidos de una disminución, repetimos 3 veces y finalizamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 46 vamos a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Lo repetimos 3 veces y finalizamos la vuelta con 15 puntos. Antes de finalizar la vuelta, en el último punto vamos a hacer un cambio de color. La vuelta 47 lo hacemos de color negro, una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. La vuelta 48 consiste en una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para finalizar con 9 puntos. En la última vuelta, la número 49, vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de una disminución. Esto lo repetimos 3 veces, al finalizar nos quedarán 6 puntos.
Al finalizar, cortamos el hilo y nos ayudamos con la agujita lanera para cerrar. Con la aguja lanera vamos a agarrar solo las hebras delanteras, las 6 que nos han quedado, y al finalizar alamos y perdemos el hilo. Al final yo hice como una especie de bordado para poder delimitar bien esa área negrita de la puntita. Lo que hice fue ingresar el hilo arriba y abajo, dando unas 2 vueltas para poder cerrar y que se viera más negrito, una línea más prolija. Para hacer el tejido de color gris, agarramos el hilo y subimos con 41 cadenas. Ahora nos vamos a regresar tejiendo. Dejamos el primer punto y desde el segundo puntito vamos a hacer puntos bajos hasta el final. Así quedó esta primera vueltita. Ahora vamos a subir con una cadenita y volteamos el tejido. Vamos a hacer puntos bajos solo agarrando la hebra trasera. De esta manera agarramos la hebra trasera y hacemos puntos bajos hasta finalizar. Y esto lo repetimos desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 8. Acá vamos a mostrar cómo hacemos al final, lo mismo, ese es nuestro último puntito, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y seguimos tejiendo tomando solo la hebra trasera de esta manera. Acá vamos por la última vuelta, hacemos los últimos puntos bajos para solo rematar la hebra y cortar. Vamos a dejar suficiente hilo para tejer un extremo del otro y para tejer al lápiz. Este tejido va a ir colocado en el lápiz de esta manera, a esta altura más o menos. Entonces lo primero que vamos a hacer es coserlo de un lado y del otro, así. Nos vamos a ayudar nuevamente de una agujita lanera. Y lo vamos a unir. Pasamos por ese extremo y ahora por el extremo de la parte de acá, y de esta manera vamos uniendo.
Si nos ha quedado un poquito ajustado, podemos alar un poco para que nos quepa y lo metemos al lapicito. Ahora hacemos unas puntaditas en el lápiz para que quede fijo. Para los ojos, con color blanco, vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él hacemos 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 hacemos 6 aumentos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Y finalmente vamos a hacer 2 vueltas de solo puntos sobre puntos. Al finalizar dejamos hilo suficiente para coser y cortamos. De este tejido vamos a hacer 2. Para la parte de color negro de los ojos, solo vamos a hacer un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Al finalizar dejamos hilo para coser y cortamos. Esta partecita negra la vamos a coser de esta manera en nuestro tejido blanco para formar el ojito. Y los podemos ubicar de la manera que querramos, mirando hacia arriba, abajo o simulando que está el ojito hacia un lado y hacia el otro. La boca la vamos a hacer con color rojo, hacemos un nudo deslizado y subimos con 6 cadenas. Ahora volvemos al punto número 1 y hacemos un punto deslizado. Así nos queda la boquita, sacamos el hilo y cortamos dejando suficiente para coser. Ya después de haber cosido el área negra con la blanca del ojito, nos queda de esta manera y vamos a pegar al cuerpo de esta forma ayudándonos de agujita lanera.
Colocamos un poco de relleno. Ahora vamos a hacer las manitos. Hacemos nudito deslizado y subimos con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Ahora nos vamos a regresar, dejamos el primer puntito y desde el segundo hacemos puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahí mismo subimos otra vez con cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 y nos regresamos dejando el primer puntito, agarramos el segundo y hacemos puntos deslizados de vuelta. Al terminar hacemos otro puntito deslizado en donde hicimos el primer dedito y vamos a volver a subir con 5 cadenas. Ahora volvemos haciendo 4 puntos deslizados. Dejamos sin hacer el primer puntito y desde el segundo nos regresamos con puntos deslizados. Hacemos los 4 que nos corresponden y hacemos otro punto deslizado en el primer dedito. Esto lo vamos a repetir 2 veces más por los deditos, los 2 deditos que nos faltan. Subimos con 5 cadenitas y nos regresamos con puntos deslizados. Siempre vamos a llegar a este puntito base que es el del primer dedito. Ahora vamos a arreglar la manito del lado correcto que estamos tejiendo. Lo vamos a acomodar así porque vamos a tejer alrededor de esta forma. Y lo que vamos a hacer es pasar por la parte de arriba de los deditos. Vamos a hacer un punto bajo
en cada dedito por la parte de arriba, de modo que nos queden 5 puntos bajos, y de allí en adelante vamos a tejer en círculos. Entonces vemos el dedito va sacando como una hebrita en la parte de arriba, y es allí donde vamos a hacer el punto bajo. Acá vemos el dedo, queda como una hebrita sobresaliente en la parte de arriba, y es allí donde vamos a ingresar. Así es como la manito va agarrando forma, y hemos hecho un círculo alrededor por donde vamos a continuar tejiendo. En este círculo que hemos hecho nos han quedado 5 puntos, uno encima de cada dedito. Y ahora vamos a tejer en círculo solo puntos bajos, 5 puntos por cada vuelta, y vamos a hacer 10 vueltas. De esta forma va quedando la mano con sus deditos en la parte de abajo. Y en la parte de arriba solo vamos a cerrar. Vamos a unir la parte delantera con la trasera para poder coser al cuerpo. De esta forma agarramos las cadenitas que están de la parte de adelante con la cadenita de la parte de atrás, la unimos y después cosemos al cuerpo. La diferencia entre la mano derecha e izquierda es donde va ubicado el pulgar. En la mano anterior comenzamos haciendo un dedito pequeño y 4 dedos grandes. En esta mano vamos a comenzar con los 4 dedos grandes y luego hacemos el dedito pequeño. Entonces subimos con 5 cadenas y nos regresamos con 4 puntos deslizados. Ese fue el dedo número 1. En el dedo número 2 vamos a hacer exactamente lo mismo, subimos con 5 cadenas y nos regresamos con 4 puntos deslizados. En esta mano también vamos a tener un puntito base, que es el último punto del primer dedo. Vamos por el dedo número 3, subimos con 5 cadenas y nos regresamos con 4 puntos deslizados más el punto base. Y por última vez subimos con 5 cadenas porque este es el último dedo largo. 5 cadenas y nos regresamos con 4 puntitos deslizados más el punto base.
Y nos queda por hacer el pulgar. La única diferencia es que no vamos a hacer 5 cadenas sino 4. Subimos con 4 y nos regresamos con 3 puntitos deslizados. Como el espacio es muy reducido, estoy haciendo punto bajo en vez de punto deslizado en el punto base. Y así hemos finalizado los 5 deditos. Ahora le acomodamos la forma y tenemos que voltearlos de esta manera para empezar a tejer alrededor. Y aquí vamos a agarrar en cada dedito, ven que hay una hebrita que sobresale, como una hebrita que pasa por el medio del dedo. Allí es donde vamos a agarrar y vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo en cada dedito. Esta es la hebrita de las que le estoy hablando. Agarran la parte de arriba. Cada dedito tiene una hebrita que sobresale del medio. La vamos a agarrar y de esa manera sacamos 5 puntos bajos. Ya que tenemos esos 5 puntos, vamos a comenzar a tejer en círculos, puntos sobre puntos cada vuelta, hasta tener un total de 10 vueltas. E igual que la otra manito, unimos la parte de adelante con la trasera sacándole unos 2 puntitos bajos y luego pegamos al cuerpo, cosemos al cuerpo. Acá podemos ver la diferencia de los deditos, cómo quedaron, de modo que uno lo cosí al lado derecho y esta manito va del otro lado. Podemos jugar con estos dedos y hacer formitas divertidas. Y si desean pueden colocar alambre para poder mantener la forma. Espero que este proyecto haya sido de tu agrado. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y gracias por ver hasta el final.